Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Hipertexto 23. Claro, ustedes saben que el objetivo de este programa es conocer un poco mejor a los escritores. Y en el día de hoy nos damos un verdadero lujo. Tenemos con nosotros al director de orquesta, de alguna manera, de los escritores, Horacio González. Horacio González es sociólogo, docente y ensayista. Desde el año 2005 se desempeña como director de la Biblioteca Nacional. El debate sobre los intelectuales nunca cesa, porque no tanto es que existan intelectuales, lo que existen son ciertos núcleos problemáticos. Un placer tenerte con nosotros, Horacio. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con el tema justamente aprovechando la frase de la palabra intelectual, ¿no? ¿Qué significa en este momento ser un intelectual y cómo fue cambiando, modificándose el concepto a lo largo de los años? Bueno, yo voy a aprovechar para tomar la palabra orquesta que dijiste, no necesariamente para rechazarla, aunque lo merecería. Evidentemente hay una orquesta de intelectuales, sí, de escritores y de poetas en un país y constituyen sus corrientes de pensamiento fundamentales. Frente a esto se puede decir que un país lo hace la vida productiva, sus fuerzas económicas, su espacio social más contundente, que son las luchas sociales. Pero inmediatamente surge la cuestión de que estas no se hacen sin mediaciones de palabras, de textos, de símbolos, de discursos, incluso de grandes discursos, y fundamentalmente de ese producto final difícil de definir, que es el libro, de modo tal que se puede hacer perfectamente, no concebible como una orquesta, porque sería muy difícil pensar el conjunto de la vida de una sociedad en su memoria interna, atravesada por libros, digamos, a qué instrumento correspondería cada libro. Por ahí sería fácil decir que Borges corresponde a un primer violín, no sé, sí, pero no quiero seguir con estas comparaciones porque podemos llegar muy lejos y a lugares muy errados. Te voy a preguntar por todos, Art, Cortázar. Bueno, a ver quién hace el papel de Ocarina, ¿no? No está mal. No, pero no puede ser una orquesta, entonces eso es un dilema, es una disputa. Creo que es tanto un error el que piensa, digamos, puede ser un político, puede ser un propio intelectual, que una nación no se define por sus disputas intelectuales, como sería un error también sobrevalorarlas al punto de suponer que, como se hace en general en la historia de las ideas o en la historia del conocimiento, de que solamente hay que atender a esos grandes núcleos dramáticos de la vida humana, donde se descubre algún problema científico o técnico y hay un conjunto de escritos, porque el intelectual tiene que definirse a través de escritos, de pensamientos y tiene que definirse a través de un no ser también. Por eso mencionar a Borges no está mal, porque hay en la afirmación de una escritura que puede ser eximia, siempre algo abismal. ¿Sabés qué, Horacio? Hablas mucho del tema de los libros, ¿no? Del tema de la escritura para conformar a un intelectual. ¿Qué pasa en esta época, por ejemplo, digital, con el tema de Twitter? ¿Se puede pensar en un intelectual usando el Twitter? ¿Pierde algo de categoría por eso? ¿No? ¿Cómo interpretás esos cambios? Bueno, es un verdadero dilema. Yo no soy favorable al Twitter, en realidad no lo uso. Conozco los dilemas y los efectos que tiene, que en muchos casos son poderosísimos. Me da la impresión de que puede cambiar la escritura y puede de ahí surgir un modelo de escritura que puede llegar a ser apasionante. Por el momento no lo veo, porque creo que la propia tendencia, que es una tendencia que surge de las grandes culturas tanto de Oriente como de Occidente, es aún para los escritores que prefieren la frase corta, contundente, aún para los publicitarios que la prefieren aún más corta, el eslogan casi, aún para los grandes usadores de imprecaciones, que también es una palabra fuerte y única. Bueno, aún para los que gustan de la forma breve, creo que la idea de cierta totalidad no se ha perdido en la gran tradición occidental y oriental de las escrituras. Si tomás la Biblia, por ejemplo, para tomar un libro fundante, un libro de los libros, ahí tenés una orquesta precisamente. Sí, ahí sí, ¿no? Y bueno, digamos, la idea de versículo, la idea de que pueda tener una oralidad, de que pueda ser recitado, que tenga valor sagrado,
que pueda tener valor comunitario, permite el uso de fragmentos, y de hecho la pedagogía bíblica es muy fragmentarista, casi es posmoderna. Sí. Se memorizan ciertos versículos que forman parte de un todo, pero que admiten esa capacidad de ser escindidos. Sin algo de coro, inclusive. Exactamente. Por eso el Twitter no es ningún invento, simplemente un uso de la frase contundente y corta con la ilusión de que comunicativamente es más eficaz. Puede no serlo. Exacto. Ese sería el drama del Twitter, sí, así como puede también no serlo una novela larga. Pero si me das de elegir entre En busca del tiempo perdido, que son 14 volúmenes, ¿Y o 7 según Twitter, sí, elegiría una experiencia que pudiera ser interesante, convertir en Twitter todos esos volúmenes de Proust. Bueno, hubo concursos de literatura, ¿no? A través de Twitter, digamos. Sí, sí, así como también cuando comenzó, apelando al nombre de tu programa, hace 20 años, el hipertexto era una promesa literaria de algún modo, cuando comenzó a pensarse en términos de que la escritura en pantalla podía encontrar nuevos lazos en la literatura, pero no inmediatamente vino aquel que dijo que eso ya estaba, bueno, ya que dijimos Proust, sí, que eso ya estaba en Proust. Con respecto a Carta Abierta, digamos, si tuvieras que hacer un balance de todos estos años, y después una pregunta que tiene que ver con cuál fue la prioridad del grupo, si lo intelectual o lo político, ¿qué responderías? Que esa es una pregunta que está presente en todo grupo. En todo grupo que pretende primero concebirse como intelectual. Además estuvo presente en el grupo Martín Fierro, donde estuvieron Borges y Girondo, estuvo presente en Contorno con Viñas y Rosiner y Noé Gitric, estuvo presente en Pasado y Presente con Portantiero, Aricó, estuvo presente en el grupo Fichas de Misia de Peña. Sí, que era él y sus seudónimos, sí, ¿no? Y está presente, bueno, en el Club Socialista, se llamaba Club Socialista, pero había escritores de todo tipo, sobre todo ensayistas, pero también novelistas. Y en Carta Abierta, y hoy, si se pudiera escindir lo político de lo intelectual en un grupo de profesionales, fundamentalmente, que enseñan desde filosofía hasta química, y que los une una simpatía hacia el gobierno actual, se podría definir que ese es el punto de discusión al que no se ha llegado a profundizar acabadamente. Sí, a mí me parece que yo preferiría un grupo más definido por cuestiones intelectuales, que enseguida se presta a la crítica, sobre todo en las tradiciones populares, como el que por estar enamorado de cierto lenguaje le da la espalda a los verdaderos problemas del país, pero enseguida te das cuenta que para hablar de los verdaderos problemas del país tenés que utilizar ciertos textos, cierta discursividad. Sí, por ejemplo, la frase que dijo hoy el ministro de Economía cuando se estaba retirando, dudó en volver, yo no la vi, me la contaron. Y después dijo en el micrófono una frase contundente. Los que vivían del 1 a 1 son los mismos que hoy quieren el dólar a 13 pesos. A 13 pesos. Bueno, eso es una frase de Twitter, pero ahí funciona como una frase que tiene una dramaticidad muy especial, funciona frente a un micrófono. Sí. Y es una frase que conecta dos momentos históricos diferentes y establece una polaridad paradojal. Sí. Y es una frase que tiene un alto tenor polémico, seguramente puede ser reprochada, así como muchos pueden festejarlo, en el sentido que el lenguaje nos depara siempre a un ministro de Economía, que puede no estar acostumbrado a hablar así, pero no es el caso de este ministro de Economía, le puede deparar la sorpresa de que está descubriendo un recurso de la literatura, que puede ser una metáfora, una paradoja. Esta es una estructura típicamente paradojal. Ahora, si uno le dice a un político, estás hablando con profundas estructuras paradojales, te puede decir, caramba, ¿cuántos votos estoy perdiendo? Por darme el gusto de... Sería un problema. Horacio, sabes que el objetivo de este programa es poder conocer mejor a los escritores, ¿no? Y te queríamos preguntar por tu relación con la literatura, digamos. ¿Qué libros empezaste a leer? ¿Por dónde empezaste? ¿Cómo entendés, digamos, la relación entre vida y obra? Todo eso queríamos saber. Y yo, digamos,
Entiendo mi vida como una vida literaria y entiendo que decir esto es estúpido. Esas cosas creo que tengo que decir. Sí. Es decir, me muero por una frase y no consigo decirla también. Entonces, quiero ser un lector voraz y no leo nada completo. Entonces también eso es una paradoja. ¿Por qué no lees nada completo? Y ahora es muy difícil por estar en la Biblioteca Nacional también. Eso es una inundación permanente de libros que llegan, que se van, que se catalogan. Entonces el libro aparece en su calidad de algo que estás proporcionándole a otros. El libro es una oferta, digamos. Como que cambia tu relación con los libros. Es decir, estás en el lugar del ofertante de libros. Pero de todas maneras soy un enterado. El enterado, si disimula un poco que si sabe desarrollar con habilidad su oficio de estar enterado, puede pasar por literato. Me temo que sea mi situación ahora. Hay que ser un enterado con cierta habilidad, haber leído antes algo, haber sabido olvidar también. ¿Alguna vez sospechaste que pudieras terminar siendo director de la Biblioteca Nacional? ¿Cómo te llevas con eso? Digo? Eso es digamos, más allá de cómo se juzga este periodo histórico, ¿no? Que se juzgará de muchas maneras, como... Sí. Depende de quién lo haga. Sí. Pero fue una fisura muy grande que se abrió en el país, digamos, una quiebra muy grande donde comenzó el gobierno de Kirchner y en esa quiebra aparecimos muchos, es decir, no pertenecíamos al elenco de la vida política y administrativa argentina. Yo era un profesor universitario y lo sigo siendo, ahora estoy jubilado, en la inminencia de estar jubilado, pero... digamos, el modelo de funcionario de la Argentina anterior al periodo del que estoy mencionando era otro, ¿no? Era conocimiento profundo de la administración pública, cierto lenguaje técnico, hasta te diría cierta vestimenta. Esto ha cambiado. Burocracia, de alguna manera. Más burocracia, pero esto no quiere decir que yo desdeñe ninguna de esas cosas, ni siquiera el hecho de que yo me viste informalmente suponga que desdeñe la vestidura, la vestimenta formal, ¿no? Pero eso cae más simpático. Pero te das cuenta con los años que por ahí es más interesante el encorbatado y atildado, que por ahí te larga algo asombroso, que el primer contacto que haces con lo que es uno también, un informal. En la informalidad uno piensa que está la tradición del romanticismo, es decir, y del surrealismo también. ¿Los primeros libros que leíste, te acordás? Sí, Manuel Gálvez. Manuel Gálvez. Sí, Manuel Gálvez. El mal metafísico. La maestra normal, Nacha Regules. Y me gustaba mucho ese tipo de naturalismo vinculado a las pequeñas criaturas sufrientes, con su toque de cristianismo doliente. Yo no era así, pero me parecía que esa era la literatura, hasta que descubrí a Roberto Arlt. Y con cierta violencia, porque fue todo esto en la adolescencia. Un amigo del barrio me dijo, pero vos qué sos, ¿cómo ves a este tipo y no ves a Roberto Arlt? Y me pareció que esa frase me pareció asombrosa, porque ¿cómo podía haber una opción? ¿Cómo los libros no eran todos iguales? Si no tenía esta frase de un muchacho, un reo de barrio, decía, ¿cómo lees a este tarado y no lees a Roberto Arlt? Quizás me podía haber pasado toda la vida pensando que la literatura es un continuo que va de Manuel Gálvez a Quique Foguil y no pasa nada, y que es toda una especie de acumulación pacífica de significados que uno los tolera y los va acumulando, pero ahora sé que es una guerra. Estaba pensando en esta dicotomía un poco falsa que planteamos entre lo intelectual y lo político, ¿no? Y pensaba en la figura de Borges como algo tan incómodo, tan molesto, porque por ahí hay muchos que no lo aceptan desde lo político, pero sí obviamente desde lo literario y de lo intelectual, tal vez como el más grande de los escritores argentinos. Sabemos que sos un gran admirador también de Borges. ¿Cómo es tu relación con él en ese sentido? Y profunda, digamos, profunda, y me molesta un poco incluso que sea tan profunda, porque creo que Borges es uno de los pocos, ¿no? Uno de los pocos que consiguió aunar en la construcción de su literatura, en esa, digamos, catedral que es la literatura de Borges, una reflexión política muy profunda sobre Argentina
y una reflexión política que supone los grandes conceptos de la política. No me estoy refiriendo a sus posiciones políticas específicas, su antiperonismo, sus frases evidentemente provocativas e injustas contra la democracia, contra la vida popular. No me estoy refiriendo a, digamos, a la tensión que establece Borges en el reverso de las cosas, el héroe que se hace traidor, el desdoblamiento del yo en el otro, es decir, el pensamiento escindido permanentemente en una tensión que se hace insoportable y que solo se resuelve como conocimiento en el momento de la muerte o en el momento de la finitud, ¿no? Recién con la muerte se sabe quién se es. Eso me parece que es el sustrato de la vida política. Por eso diría a los políticos que juzgan a Borges como un ente político y le ponen nombres políticos, que eso es un error. Es un error porque se impide con esto ver lo que realmente tiene Borges de político, que es la estructura interna de su argumentación. La estructura de la frase borgiana es eminentemente... Es un arte político. Es un arte político, un ars política, digamos, sí. No es un arte amoroso, aunque tiene grandes ocultos poemas de amor, están muy ocultos, ¿no? Pero lo que no está oculto es el hecho de que la literatura en Borges es digamos, sería el pensamiento del momento más delicado de la vida de las personas, que es la imposibilidad de pensar sobre su propia muerte, ¿no? Y el tema como te dije, de la finitud sí. Donde se abre la plenitud de los significados. Si para un segundo, hablando de la finitud, tuviste un momento muy complicado hace unos días que tiene que ver con el ACV. Contanos un poco cómo fue, cómo te sentís ahora. Te vemos bárbaro, pero sí, bueno. Sí, estoy bien. Bueno, empezando por la sigla, ¿no? Sí, es verdad. Podría ser una sigla de un jarabe, un club de fútbol. Un libro también. Sí, bueno... todo el mundo sabe ya lo que es esa sigla, antes no se sabía tan fácilmente, sí. Porque es fácilmente adquirir una ACV, en cualquier farmacia se consigue. A mí me pasó en la ciudad de Panamá, que uno se cae en el suelo varias veces, una vez en el aeropuerto. Cuando te caes al suelo en un aeropuerto, te das cuenta que en un aeropuerto es un lugar muy controlado. Enseguida se dan cuenta que te caíste al suelo, ¿no? Claro. Y vienen varias sillas de ruedas, esa teoría del no lugar era mentira. Sí, no, es todo falso. Totalmente mentira. Hay gente que sabe muy bien lo que ocurre y bueno, yo dije, quiero viajar. Para estar seguro. No era posible. No. Usted tiene una trombosis. Puede afectar todo el sistema aeronáutico latinoamericano. ¿Te asustaste? ¿Tuviste miedo? No diría que tuve miedo. Enseguida me llevaron a un hospital, que es el Hospital Santo Tomás, que es el hospital popular, viejo hospital de la ciudad de Panamá, donde hice una convivencia con la muerte realmente, porque estaba en una sala de enfermos intermediarios, no sé cómo llamarlo, pero algunos agonizantes. En fin, nunca había estado en un lugar así, ¿no? Por supuesto es parecido a las prisiones, es parecido a los conventos, a los monasterios, de algún modo a las universidades, porque además era un hospital escuela. Entonces estar bajo un régimen de atención, que es un régimen de atención de rescate, digamos, para recuperarte, no por eso es diferente a estar enclaustrado en cualquier otro lugar donde tengas un régimen de detención, incluso para lo contrario a salvarte. Influencia de mi lectura de Foucault. ¿no? Sí, evidentemente. Terrible lo que dije. Hay que olvidar esas influencias. Horacio, la última tiene que ver con tu rol como intelectual, también como escritor. Digo, ¿te queda algún objetivo por cumplir? Si tuvieras que pensarnos en un libro, en una nota. Me gustaría, yo escribo ensayos, yo soy tenido como un escritor ostensiblemente oscuro. Es decir, uso frases largas, medito sobre adjetivos, trato de que sea un poquito rebuscado, trato de que sea un poquito difícil de leer, porque como escribo textos políticos en general, últimamente, entonces, digamos, de los textos políticos tenés desde el volante con la consigna, el texto leninista clásico,
hasta Lezama Lima, que también escribe textos políticos, por ejemplo, sobre Che Guevara. Para mí el máximo texto escrito lo escribió Lezama Lima, y no se sabe bien qué es sobre el Che Guevara. Pero sí, tiene esa novela magnífica, Paradiso, ¿no? Es bueno, es un pedazo de Paradiso, pero se trata del Che Guevara. Sí. Entonces, para mí un texto político también tiene que someter al lector al oficio del desentrañamiento o el desciframiento. Y cierto hermetismo no me parece mal, porque obliga a constituirte en la tragedia del lector. No se puede ser un lector fácil, ¿no? Es un entrenamiento interesante, porque me parece que, volviendo al Twitter, que puedes tener la enorme alegría de ver una frase contundente, pequeña y hecha estilete en un Twitter, y podés tener también la enorme y oscura pasión de encontrarte con las bifurcaciones del lenguaje, digamos, de la cual hay grandes monumentos novelísticos. En fin, lo que a mí más me gustaría es seguir explorando esta dificultad en que pongo a mis amigos, a los 3 o 4 amigos que me leen, de los cuales siempre hay 2 que dicen: ¿qué quisiste decir? Hermético en la escritura, pero clarísimo como entrevistador. Ha sido un verdadero honor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. También gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene en Hipertexto 23.